La batalla de Caránsebes, 17 de septiembre de 1788, Imperio Austríaco. Un ejército de casi 100.000 soldados acaba de sufrir una derrota devastadora. Hubo miles de bajas, el caos fue total, y los otomanos, el enemigo que supuestamente los atacó, no estaban ahí. No había ni uno solo de ellos. El ejército austríaco acababa de destruirse a sí mismo. Para entender cómo llegamos a esto, hay que conocer al ejército del Imperio Habsburgo. Era uno de los más grandes de Europa, casi 100.000 hombres, pero tenía un problema particular, que no era nuevo ni accidental. Nadie hablaba el mismo idioma. El Imperio Habsburgo gobernaba decenas de pueblos distintos. Había alemanes, húngaros, checos, croatas, rumanos e italianos, todos bajo la misma bandera y todos incapaces de entenderse en medio de una batalla. No era mala suerte, era un problema estructural que llevaba décadas sin solución. Esa noche, el ejército estaba acampado cerca de la ciudad de Caránsebes, en lo que hoy es Rumania. Esperaban el ataque inminente del ejército otomano, los turcos, que avanzaban desde el sur. Los húsares, quienes eran los de la caballería, cruzaron un río explorando el terreno. Lo que encontraron no era ningún otomano. Eran gitanos vendedores con barriles de aguardiente. Los húsares compraron el aguardiente y empezaron a beber. Hasta ahí, todo relativamente razonable. Pero cuando llegó la infantería y también quiso beber, los húsares dijeron que no. Y no solo eso, armaron una barricada alrededor de los barriles, soldados armados en zona de guerra activa custodiando alcohol como si fuera oro. La infantería intentó pasar igual, se armó la tal pelea. En medio del altercado alguien gritó «Tursil, Tursil», turcos en romano. Nadie sabe si fue una broma, un malentendido o el pánico genuino de alguien que creyó ver un movimiento en la oscuridad. Lo que sí se sabe es lo que pasó después. La infantería entró en pánico y empezó a correr. Los húsares, creyendo que algo grave estaba pasando, abrieron fuego para dispersarlos. Los disparos despertaron al resto del campamento. 100.000 soldados que no se entendían despertaron en medio de la noche escuchando disparos y gritos en idiomas que no comprendían. Los oficiales intentaron restablecer el orden. Gritaban «Heil, halt», que en alemán significa alto. Para los soldados húngaros y rumanos que no hablaban alemán, «Halt» sonaba sospechosamente parecido a Alá. Y si alguien gritaba Alá en la oscuridad, solo podía significar una cosa: los otomanos habían llegado. El ejército entero entró en pánico. Soldados dispararon contra soldados, la caballería atropelló a la infantería, unidades completas huyeron en direcciones opuestas chocando unas contra las otras, que también huían. El río de los húsares habían cruzado horas antes se convirtió en una trampa mortal. Cientos de soldados cayeron al intentar cruzarlo en la oscuridad. Y en algún lugar en medio de ese caos estaba el emperador José II, el líder del imperio más poderoso de Europa Central, el hombre a cuyas órdenes respondían 100.000 soldados. Esa noche, sus propios hombres en pánico lo derribaron del caballo. El emperador de Austria terminó la batalla tirado en un arroyo empapado. Cuando amaneció, el ejército austríaco contaba sus bajas. Las estimaciones varían según la fuente, pero los historiadores hablan de entre 10.000 soldados muertos o heridos de esa noche, sin que un solo soldado otomano hubiera disparado un solo tiro. 2 días después, el ejército otomano llegó a Caránsebes. Encontraron la ciudad prácticamente sin defensa y la tomaron sin resistencia alguna. Habían ganado una batalla sin siquiera presentarse a pelearla. Así que un barril de aguardiente, una pelea por quién bebía primero y un grito en la oscuridad.
y 100.000 soldados que no se entendían entre sí hicieron el resto. La batalla de Caránsebes de 1788 es probablemente el único caso en la historia militar donde un ejército se derrotó a sí mismo completamente, sin intervención del enemigo. Si llegaste hasta acá, ya sabes de qué va esto. Historias reales, cortas y bastante más raras de lo que parece. Suscríbete a 10 Minutes Tops y la próxima te cuento otra.